Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Amado Padre, abre nuestros corazones, danos discernimiento, danos revelación de tu bendito Espíritu Santo. Te ponemos este tiempo en tus manos. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Cambia, Señor, nuestra manera de pensar. Revélanos, Señor, las motivaciones de nuestro corazón. Te damos gracias en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre un tema eh, que Dios puso en mi corazón y es el desierto. Dice Oseas 2:13, a pesar de todo eso, te llevaré al desierto y ahí con mucho cariño haré que te vuelvas a enamorar de mí. Y bueno, aquí vemos en la historia de Israel que Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto. Y dice, me encanta este pasaje porque dice que allí con mucho cariño haré que te vuelvas a enamorar de mí. Todos nosotros a veces tenemos que pasar por desiertos, por crisis. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, dice Deuteronomio 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde tu Dios te ha traído por el desierto para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no mis mandamientos. Te humillé, te dejé tener hambre y ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué te refieres con desierto? Yo me refiero a desierto como una crisis en la que estés pasando por este momento. A lo largo de mi vida yo he pasado por muchos desiertos, por crisis económicas, crisis de enfermedad, por crisis materiales, por crisis espirituales, crisis familiares, crisis personales. Y hoy me doy cuenta que todo esto es parte del procesamiento que Dios tenía preparado para mí. Dios quería procesarme porque Dios quería que yo creciera. Dice Primera de Reyes 19, Elías huyó al desierto después de una gran manifestación de Dios. Estaba agotado y angustiado. Y uno de los factores por los que nosotros podemos atravesar por un desierto es estar agotados. El agotamiento nos puede producir angustia. Aquí Elías acababa de pasar de una gran manifestación de Dios que fue que Dios hizo descender fuego del cielo para consumir un sacrificio delante de los profetas de Baal. Y dice la historia que Jezabel, la reina que en ese momento gobernaba, lo amenazó de muerte y él salió huyendo al desierto. El agotamiento puede provocar depresión y soledad. Elías se sentía deprimido, se sentía solo. Y fíjense lo que le dice Elías a Dios. Esto viene en Romanos 11:3-5. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y bueno, a veces cuando atravesamos por un desierto podemos pensar que somos los únicos que estamos sufriendo, que estamos solos, que Dios no conoce lo que hay en nuestro corazón, que nadie nos entiende. Mas, sin embargo, aquí dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías pensaba que era el único, casi casi que él solo estaba al frente de la obra de Dios. Y no era verdad. Moisés, otro personaje en la Biblia, dice que huyó al desierto después de un fracaso. Hechos 7:29 dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Vemos que Moisés pensó que su tiempo era cuando él mató a ese egipcio. Y vemos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos.
Y en ese momento, cuando él sintió que fracasó porque lo rechazó su pueblo, él huyó al desierto. Es curioso que él sintiera miedo si él había recibido la revelación que por medio de él iba a ser liberado su pueblo, mas sin embargo no era el tiempo. Entonces él tuvo que huir después de su fracaso y vivir durante 40 años en el desierto. David, otro personaje en la Biblia, dice que huyó al desierto perseguido por Saúl. Dice primera de Samuel 26:2, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zip, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zip. 3,000 hombres para perseguir a un solo hombre. Pero bueno, no era cualquier hombre, era David. 3,000 hombres persiguiendo a David. Yo creo que cuando David huyó al desierto, sentía eso mismo que quizás sintió Elías, que quizás sintió Moisés. Tal vez se sintió solo, desesperado. Y bueno, yo nunca he estado en un desierto, pero he visto muchas fotos del desierto. Y cuando veo el desierto, lo único que veo es pura arena. Cuando tú estás en el desierto no ves nada. Y así son los desiertos con Dios. A veces cuando estamos en medio de una crisis, no vemos nada. Las circunstancias nos envuelven. No vemos una salida a esa crisis. En el desierto es donde Dios conoce lo que hay en mi corazón. En el desierto Dios procesa nuestro carácter y trata con nuestro orgullo, nuestra vanidad y nuestro egoísmo. Es en el desierto donde somos despojados de cualquier seguridad. Cuando estamos en alguna crisis y no sentimos ninguna seguridad de las seguridades que nos da este mundo, es porque Dios quiere despojarnos de cualquier seguridad, porque quiere conocer lo que hay en mi corazón. Es en el desierto donde Dios destruyó los ídolos de Israel. Dice en Éxodo 32:20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Fíjense aquí, el pueblo de Israel estaba en el desierto, pero había algo muy curioso. Ellos aún tenían ídolos. Después de haber visto todas las manifestaciones de Dios, seguían confiando en sus ídolos. Y así pasa en nuestra vida. A veces tenemos ídolos y Dios quiere derrumbar todos esos ídolos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Aquello que le damos más importancia que a Jesucristo, ese es nuestro ídolo. Y Dios quiere tumbar esos ídolos. Cuando nosotros estamos pasando por un desierto, Dios quiere destruir todos nuestros ídolos. Y el principal ídolo que nosotros tenemos es mi yo. Yo soy mi principal ídolo. Es en el desierto donde Dios conoce lo que hay en mi corazón. Dios usa el desierto para fortalecerme, para cimentarme, para tratar con mi carácter, para mi crecimiento. En el desierto somos tentados a dudar de Dios, de su soberanía y de su poder. Podemos olvidar lo que Él ha hecho en el pasado. A veces cuando estamos en una crisis olvidamos lo que Dios ya hizo en nuestro pasado. Nos centramos tanto en nuestro dolor porque el desierto es doloroso, porque puede producir amargura, incluso puede producir desobediencia, porque en el desierto dudamos de Dios, perdemos esa fe. Dice Salmo 78, se olvidaron de lo que Él había hecho, de los grandes milagros, no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado, dudaron del poder de Dios. O cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y entristecieron su corazón. Y saben, el desierto es un requisito para todos los hijos de Dios. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién mejor que Jesús conoce lo que es estar en el desierto?
Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Él conoce nuestro dolor. Él conoce nuestra soledad, nuestra depresión, nuestro sufrimiento, nuestra carencia, nuestras crisis. Cristo las conoce. Dice Lucas 4, 1 y 2, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Hay una historia en el Evangelio de Juan que es la del paralítico de Betesda. Dice Juan 5:5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano, Señor? Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí vemos otra vez una persona siendo procesada por Dios, el paralítico de Betesda. Había estado paralítico por 38 años. Y no dice cuando el hombre vio a Jesús, sino cuando Jesús lo vio. El hombre no conocía a Jesús, probablemente no había oído hablar de su poder sanador, ni de su amor compasivo. Él no buscaba a Jesús, pero Jesús lo buscaba a él y Jesús nos está buscando a nosotros. ¿Por qué estás en el desierto? Dice Primera de Reyes 9, 19, 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí. Y aquí le pregunta Dios a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Sal y ponte delante de mí. ¿Por qué estamos en el desierto? Moisés derrotó un imperio y liberó a su pueblo cuando regresó del desierto. Fíjense lo que dice Hechos 7:30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Finalmente llegó el tiempo de Moisés. Y después del desierto, Moisés derrotó un imperio y lideró el éxodo. Y conocieron el propósito y recibieron instrucciones precisas que había en el corazón de Moisés o de Elías o de David o del pueblo de Israel, que había en el corazón de nuestro amado Jesús, que hay en mi corazón. ¿Y a qué me refiero con un desierto? Un desierto puede ser una crisis en las finanzas, una crisis en la enfermedad, un fracaso relacional, el desempleo, la prisión, la persecución. Todo eso nos puede generar depresión, angustia. Y yo me preguntaba, ¿un cristiano puede sufrir depresión? Y hay varios personajes en la Biblia. El Señor me dio la respuesta aquí en la Biblia. David fue perseguido por Saúl. Sufrió intentos de asesinato, sus hijos se mataron entre ellos, vivió un golpe de estado. Y tenemos en los salmos todos los lamentos y el sufrimiento, la tristeza, la agonía que él sentía porque él derramaba su corazón delante de Dios. Elías se hundió en una profunda angustia cuando Jezabel lo amenazó. Jonás tuvo una manifestación de depresión porque la depresión es el enojo y la ira pueden ser una forma de canalizar la tristeza. A veces nos sentimos tristes y la forma en que la canalizamos es enojándonos. Noemí, su corazón estaba lleno de amargura después del duelo. Job, pues prácticamente todo el libro de Job nos habla de lo que había en el corazón de Job, de la crisis que él estaba viviendo. Jeremías le llamaban el profeta llorón porque todo su libro de lamentaciones habla sobre soledad, sobre pobreza, sobre lo que él estaba viviendo en ese tiempo en el que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Judas se suicidó por el remordimiento. Ana vivía en una profunda tristeza por no tener hijos. En la actualidad, y aquí algunos ejemplos de que un cristiano puede sufrir depresión y ansiedad. El famoso predicador y teólogo Charles Spurgeon, él
menciona en varios de sus escritos que él padecía depresión. David Brainerd, este misionero que no dejaba de orar, ni siquiera quería comer porque solo quería orar y derramar su corazón delante de Dios. Él padecía una depresión profunda que está manifestada en sus diarios. John Wesley, el padre del metodismo, nuestro querido reformador, John Wesley padecía depresión. Corrie ten Boom, una sobreviviente al holocausto nazi, también padeció depresión. Nuestro famoso predicador Rick Warren, que nos encantan sus predicaciones y sus estudios, ha manifestado que él ha tenido que luchar con la depresión. Dante Gebel también ha manifestado que él ha tenido que luchar con la depresión a pesar de mostrar siempre un carisma innato. Entonces, un ejemplo muy claro del desierto para mí es el holocausto nazi. Los hombres y las mujeres y los niños que vivieron durante el holocausto y que fueron víctimas de los campos de concentración nazi, pasaron por ese desierto tan terrible que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, donde no había una esperanza, donde no sabían cuándo iba a terminar la guerra. Y hay testimonios de aquellos que sobrevivieron, fue porque guardaron esa esperanza de que ese desierto iba a terminar. Entonces, algo que nos enseñan las escrituras y los testimonios de los hombres y mujeres de Dios es que no debo sorprenderme por la adversidad. Debo reconocer que no puedo controlar mi futuro ni cambiar mi pasado. Primera de Pedro 4:12 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Juan 16:33 nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esta es la enfermedad del siglo XX, la depresión y la ansiedad. La depresión es que no podemos dejar nuestro pasado y la ansiedad es que no podemos dejar de preocuparnos por nuestro futuro y queremos controlar sin saber que no tenemos el control de nadie ni de nada. Dice Hechos 14:22, en estos lugares animaron a los creyentes recomendándoles que siguieran firmes en la fe. Les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Y este es Pablo, animando a aquellos que estaban sufriendo, recordándoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero ¿cuál es la conclusión al final de todo esto? Que Jesús tiene autoridad sobre el desierto. Jesús venció al diablo en el desierto. El desierto fue el inicio del ministerio de Jesús. El desierto puede ser el inicio de tu ministerio o puede ser el inicio de lo que Dios tiene preparado para ti. Hay un propósito para cada desierto y es acercarnos a Dios. Dice Lucas 4:14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del Espíritu Santo. Y es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que nosotros regresemos llenos del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo. Que nosotros crezcamos y nos fortalezcamos en ese desierto y conozcamos el poder y el propósito de Dios. Que destruyamos esos ídolos que hemos tenido anclados en nuestro corazón. Que conozcamos lo que hay en nuestro corazón, que abramos nuestro corazón para que Dios conozca lo que hay en nuestro corazón. Padre, en este día te pedimos que tú nos reveles el propósito por el cual estamos atravesando por un desierto y que tú fortalezcas a mis hermanos y a mis hermanas que en este momento están atravesando por ese desierto. Revélales, Señor, tu propósito. Revélales lo que hay en su corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén.